Hola, hola, ¿qué tal? Hoy jueves 17 de octubre 2024, saludando aquí a toda la raza. Por cierto que este mes, el 12, ya se me pasaba saludar a toda la raza, ¿no? Por mi raza hablará el espíritu. Sí, bueno, es el lema. O bueno, por lo menos de algunas instituciones en los lejanos, tiempos en los que se les tenía, bueno, no, sigue siendo. Lo que pasa es que con el tiempo ya como que se olvidan un poquito estas, digamos, consideraciones o cómo llamarlas, las frases o que ahora le llaman hashtag o no sé qué, o bueno, por ahí va. En fin, son enunciados y muy interesante, ¿no? Que por la raza hablará el espíritu. Bueno, sí, tenemos espíritu todas las almas que vivimos y habitamos aquí la Ciudad de México y de este lado del planeta, ya no lo había dicho, sí había hecho mucho frío y pues tápense muy bien porque el frente frío estuvo crudo, muy crudo. En fin, para llegar a una temperatura, híjole, ¿no? Sí mínima, pues sí, sí está medio. Bueno, hay regiones donde se siente un poco más, quiero pensar, ¿no? Porque bueno, pues hay otras donde se siente el calorcito y todo depende las circunstancias de vida que se vivan y todo, pero sí tápense bien para evitar esos cambios bruscos de temperatura. Sobre todo les recomiendo una buena, pues sí, ahora es cuando más se antojan estas cremas de verdura o los potajes que se hacen a base de verduras y consomé y cosas así, ¿no? Los calditos así muy ricos en lo que se dice también vitamina, porque le pone uno, le exprime un limón y todo, un caldito de pollo con verduras. ¿Qué tal, un caldo verduleño, yo le llamo más que nada, porque bueno, le pueden hacer también como la sopa de verduras tradicional con un poquito que le pongan de sabor, un chipotlito por ahí y le agregan una pieza de pues ok, de carne de pollo a la proteína así. Y bueno, ahí tienen una interesante combinación y bueno, pues también saludable. Hay que también procurar lo saludable porque nos vamos con la pinta y pues sí, luego eso de subir más de peso y pues no hay que cuidarse también. Y más si quieren transitar a base de pues yo digo, ya les decía yo esto de la simpatía de bueno, sí, me tocó ver un video donde decía, ¿no? Que el peso influye mucho también dependiendo en el vehículo que transportes. Y si ahora están de moda los vehículos más ligeros que lo que eran las carrocerías habituales, yo digo que hay para todo, ¿no? Porque se me olvidaba decir y por eso quise hacer este video como una especie de aclaración o viene siendo fe de ratas, porque decía, bueno, sustituye un vehículo ligero a un automóvil, desde luego que no, pero es una opción también de transporte muy económica en comparativa con otra carrocería que te ofrece aparentemente otras, hay sus ventajas y sus desventajas, como por ejemplo estos climas a veces medio variables y bueno, pues en esas circunstancias manejar un vehículo siempre se tiene que hacer con precaución. Entonces algunos vehículos son menos resistentes al efecto del chapoteadero que se forma. Por eso les decía que el transporte del futuro obviamente está en saber capotear esas circunstancias y que bueno, en situaciones donde, bueno, temporalmente a veces se anega, se acumula el agua y a veces es una zona transitable, pues también hay que cuidar mucho el aspecto, qué es lo que tapona las coladeras y todo, también vigilar mucho el aseo de la ciudad, todo eso son medidas preventivas, desde luego. Y sí, me acuerdo que cuando a mí me tocó ver lo de la línea que iba, entonces fue una de las pioneras líneas de lo que era el metro en el año 68, 69, 1900, por ahí iba. La problemática posterior que surgió ahí en una de las terminales, me parece de ahí del sur, que era la terminal una y llegaba hasta Tacuba y era de Tasqueña a, me parece, pues era Cuatro Caminos, sí, sí, más o menos.
y nomás había un transbordo en Pino Suárez, creo, y pues obviamente con el tiempo se fueron ampliando algunas, en Chabacano, por ejemplo, en todo, la línea tuvo sus, paralelismos y todo, y conexiones con otras líneas, se ampliaron las vías de comunicación y todo, pero fueron surgiendo también otro tipo, bueno, a mí esa línea me tocó, no sé si sea la uno o la uno ya se había dado, pero a mí esa es la que yo conocía, la más conocida para mí. Y pues sí, en verdad, del lugar a donde vivía a llegar a la terminal más cercana, pues sí me quedaba un poco retirado, porque casi se puede decir que es casi de Xochimilco hacia Tasqueña, más o menos. ¿No? Cercano a Xochimilco, bueno, ya yo estaba por ahí, por el Estadio Azteca y todo, pero sí se hacía un tramito, entonces era muy transitable. La distancia que hay de considerable, pues no es tanta como para recorrerla en un transporte así. Me hubiera gustado tener un transporte ligero. O si no, pues ya me la aventaba, pues ya de ahí a lo que es la estación del metro, universidad o todo, pues ya está cerca relativamente, ¿no? Bueno, pues se puede decir, porque si se van, se agarran ustedes periférico y luego ya, pues ya, como quien dice, era Coxpa, era Tlalpan a Coxpa, y de ahí estaba cerca ya la calzada de lo que es para ir hacia San Ángel, por ahí se agarraba Insurgentes, más o menos esa zona aledaña, ya cercana a la queridísima Universidad Nacional Autónoma de México. En fin, bueno, pues son zonas así muy, que a veces hay tramos, por ejemplo, se anegaba mucho el agua, por ahí esta zona sobre Insurgentes a la altura de donde estaba, me parece que un Sambors y estaban varios negocios, porque estaba cerca ahí de otro centro que vendían así cosas así de artes plásticas y cosas así, ¿no? El Relux que le llamaban, no sé, por ahí tenía otros nombrecitos, ¿no? O sea, donde estaba el Club de Leones decían cerca, antes, y que luego pusieron ahí unos comercios como para los estudiantes que estudiaban arquitectura y todo, pues ahí vendían todos esos materiales de manejo, pero estaba sobre Insurgentes, ya casi a la altura, llegaban por San Ángel, y atrás estaba la Avenida Revolución, una cosa así, pero por ahí sí había mucho, a ciertas horas, ¿no? También yo creo que se venía como de bajada un poquito, entonces ese chapoteadero, pues sí, a veces yo creo que sí se llegaban a quedar un poquito ahí medio varados, ¿no? Porque si salpicaba mucho y pues eso también es difícil de manipular las zonas, y pues ahí vienes ahí persinándote que no vaya a pasar nada, porque venían los transportes repletos a ciertas horas, por ejemplo, ya cuando salía la gente de su trabajo, 7:30, 8, que eran unas jornadas desde lo que es la mañana hasta la tardecita, que como los horarios estos de la película de 9 a 5, ¿no? Que eran los oficinistas que salían como ya casi 5:30, 6 de la tarde, y después de haber tenido, pues sí, tenían un intermedio que les daban una hora y media para tomar sus alimentos, y tenían un horario así medio mixto, se manejaba, y pues sí, pues era la regresada, ¿no? Que luego si te agarraba en los tiempos de lluvia eran los más críticos, entonces, pues sí, a sacar los impermeables, las sombrillas, venían los resfriados por los cambios bruscos de temperatura, que el reumas, incluso fueras joven o no, te agarraba, ¿no? Entonces, todo lleva a una consideración. Entonces, depende, yo pienso que si vas a diseñar un estilo complementario a tu estilo de vida, pues tienes que pensar también en esas circunstancias, en todas, ¿no? Para prever un poquito y tener una panorámica. No es que seas perfeccionista, ni mucho menos, pero eso sí te va a quitar si previste algo, pues es como la fábula esta de lo que es la cigarra que se la pasaba cantando, y la hormiga que trabajaba y trabajaba, y en los tiempos ya contingentes, cuando llegaba el
invierno, pues la hormiguita tenía una guarida con sus provisiones y podía sobrevivir más que la cigarra, que por cantar y cantar pues se la pasaba divertida aquí y allá, pero nunca pensó en que llegaría un momento en que pues ya no le serviría lo mismo, la voz se le apagara y ya no tuviera los medios y se quedara ahora sí que pues a la víspera, no sé, no había una fábula que te hablara de que para ese tipo de contingencias la protegiera a ella, ¿no? O sea, no había una sociedad organizada de humanos que te daba todas las garantías por vivir en una zona, una región, ¿no? Entonces, porque pues si acudías a las prestaciones y por ahí va la cosa, pero en la fábula te la pintan así, es como quien dice una lección de vida que dice que en todos tiempos hay que guardar cierto equilibrio, ¿no? Entonces, guardemos el equilibrio y eso nos va a evitar pues caer en esas extremidades, yo diría, porque llevar las cosas a ese punto, pues sí, el cuerpo protesta y pues ni modo, ya estamos un poquito pues sí, se deteriora, ya no te responde igual, aunque la voluntad la tienes la voluntad y el deseo y la actitud, pero ves tú que no hay coherencia con lo que piensas cuando quieres hacer algún estilo de acción o algo que te lleve a lo que tienes intención, por muy altruista que sea. Entonces, pues sí hay que cuidarse uno mucho. Y bueno, les digo, a mí me ha dado mucho resultado. No es nuevo, ni mucho menos, pero sí hay que tomar en cuenta todo, ¿no? Entonces sí me parece muy apetecible esa idea de implementar una calidad de vida mediante una pequeña inversión que fuera más accesible a nuestros bolsillos, porque pues sí, ya viendo las comparativas entre los transportes que había y todo, y puede ser que sí sean muy ahorradores, ¿no? De combustible, y pues hay que ver también todas esas circunstancias, cuál se apega más a nuestra personalidad y accesibilidad, sobre todo de manejo y de dominio de manejo, para que podamos ser más hábiles de capotear esas circunstancias, ¿no? Entonces, sí, la creatividad también, echen a volar su imaginación, implementen, si manejan algún material así que pueda ayudar a hacer un accesorio de protección, como esas capas para los estos que hacen bici, que para convertir una moto en un bicitaxi, pues tampoco, ¿no? Porque pues tenías que pedalear, y si fuera eléctrica aguanta hasta tantos kilos, te dicen. Por eso digo, no, pero si te tocan transportar muchas personas que son obesas, pues no tiene tanta capacidad tu vehículo, y luego si se satura el servicio o no hay de otra, que le echas más, porque eso es lo que pasaba con los transportes. Yo creo que por eso venía de ahí los accidentes, que venían luego las personas que nos tocaba, que por esa ansiedad de cubrir con llegar a tiempo al trabajo, pues y no había otra que no pasaba, o se iba a tardar más el transporte, entonces se saturaban los transportes, ¿no? Y suele pasar también con los vagones del metro, que venían a ciertas horas que parecían como baños, como le llamaban, baños así desde vapor, ¿no? Que los olorcitos y todo, ya y venías, ya te bajabas con una sensación de agotamiento antes de llegar a tu zona donde tenías que hacer toda digamos, llegar a ponerte en condiciones de poder cubrir, porque pues ya llegabas, digamos, la imagen había que cuidar y todas esas circunstancias. Y eso pues también no es un lujo, yo digo que ya es una necesidad humana. Entonces imagínense si hubieran esos transportes que fueran lo suficientemente lo ideal. Si nos ponemos en ese plan, desde ese enfoque, pues todo el mundo no es que busque la comodidad, sino la salud ante todo, de manejar, y pues bajo circunstancias que sean más amables o que tengan un poquito
poquito más de calidad. Por ejemplo, esas rutas tan grandes que son como vagones, pues también que pongan su piloto de automático y se echen por un cafecito o el baño si es que no tienen, porque así pasaba que no, digamos, al copiloto le decías, por eso viajaban dos, uno era el piloto titulado y el otro era el asistente, ahí cuidas el timón mientras voy, ahorita vengo y pues manténlo así y asado y pues yo no me tardo, o ponían el piloto automático y el chotis, esa película, hubo una película donde decían pon el piloto automático y entonces se aparecía un muñequito así inflable que era como con una gorrita azul y todo, sentado en la silla del piloto titular. Entonces era una puntadita que hicieron en esas películas de aeropuerto, que hubo varias, y que yo me acuerdo que era una sátira, una especie de crítica social a ese tipo de viajeros que todo lo que sucedía durante un vuelo, ¿no? De determinada ruta y la emoción que ponían un poquito, que si se acababan salvando todos, pero le ponían un poquito de drama, ¿no? Antes de llegar, que si podía pasar por una turbulencia y que bla, bla, bla. Y que tenía tantos motores y que ya llegaban con uno y que el peso y que tenían que desalojar de peso el vehículo para que volara y llegaran a tiempo hasta donde pudieran salvar a todo el pasaje y cosas así que pasaban, que se les hizo muy interesante a los cineastas de aquella época. Y bueno, aquí en México también acuérdense de esa película de Capulina y el mundo de los aviones, el capitán Mil Horas que personificaba pues digamos, simpático humorista blanco, como le llamaban, y que pues así ya, hay un campito y voy a aterrizar y punto. Y bueno, pues ese ya eso era un chotis, ¿no? De que iba a aterrizar en un campito que era un área verde de un hospital y que correteaba a los enfermos y el que estaba todo discapacitado del susto se le quitaba su discapacidad y echaba a correr y parecía momia porque estaba todo vendado. Cosas así que te daban risa, ¿no? Pero pues era provocar la risa, todo eso. Bueno, pues ya les compartía un poquito algunos comentarios acerca de lo que hacen los argumentos de películas basados en este tipo de situaciones o circunstancias, pero sí en tiempos así todos tienen que realizar actividades y no todas son dentro de la casa. Hay algunas que sí se hacen necesarias e indispensables. Y pues sí, es más cómodo viajar en como dices, una persona de la tercera edad arrastrando un carrito, pues sí puede en realidad a veces ocasionar un poquito de... Pero bueno, pues las personas no todas si se sienten lo suficientemente hábiles hasta determinado lapso de tiempo, pues sí podemos arrastrar el carrito y todo, pero ya si empiezas a sentir cosas así, pues entonces sí dices, no, pues es más fácil que domine más ese tipo de cosas, pues sí, buscando el equilibrio de la salud para conservar esas condiciones de atletismo, de las caminatas de largas distancias y pues ayuda con una ayudita, ¿no? También, ¿qué tal también esos scooters que son los que antes llamábamos nosotros patines del diablo, que eran como patinetas, no eran eléctricas y nada más las impulsabas con un movimiento mecánico de pies y a determinadas, allí ibas dándole la velocidad y subías los dos pies a la base del piso y era como una L nada más, no ibas sentado ni nada, pero pues te hacías la ilusión y eran para lo que le llaman por eso una diferencia entre lo que era la patineta normal, que también era como los patines del diablo sin motorizar, pero no los dominaba el equilibrio, solamente los que eran surfistas de mar, a lo mejor sí podían mantener un equilibrio así y irle dando pero pues sí son muy cansadas también, ¿no? Yo digo que todo tiene su lado de guardar un cierto equilibrio, porque son igual que
utilizaras unos patines, ¿no? Que sí son divertidos y tenían sus momentos así de que te daba risa, pero ay, híjole, cuidado con esas caíditas, ¿no? Que de repente parecía, pues sí, caías así como aplanando y pues eran los nalgazos que te dabas al caer de nalga, ¿no? Pues ahí como está medio, esponjadito, pues medio, pero sí te dolía un poquito el trancacito, ¿no? O a veces sí te podías lesionar un poco, entonces digo, bueno, eso ya se ve menos en comparativa con un vehículo eléctrico, entonces no hay que tenerle tanto miedo, ¿no? O sea, nomás aprender a manejarlos adecuadamente y ese es el tip en todo caso que se puede dar. Ahora, esto del emplacamiento, pues también es una similitud a lo que hacían, que no te da una garantía auténtica de no correr un riesgo por el hecho de tener un papelito, ¿no? Claro que sí, te da una certificación o un avalúo de seguridad de que esa persona ya pasó una especie de prueba donde demostró cierta habilidad de tener los reflejos suficientes y estar pendiente de lo que es la movilidad de globalizada y maneja muy bien. Si no, me acuerdo de un chiste que decían que iba un señor que se mete al periférico en sentido contrario y prenden la radio y dicen, están dando la noticia que tengan precaución porque hay una persona que va en sentido contrario en cierta zona y él no se da por aludido, dice, un solo señor, yo veo muchos. O sea, ese es el chiste, ¿no? Que dicen, híjole, ¿no? Pues entonces sí, sí, ponte las pilas, ¿no? Entonces sí, sí, se referían a ti que te metiste, ve el sentido de las calles, por eso también es necesario que pues causa polémica, ¿no? Porque dicen, son muchos filtros, me ponen muchos peros, ¿por qué a mí sí y a él no? Si las distancias no tiene por qué. Entonces, tanto filtro que ponen, pues eso choca contra el interés comercial de vender, ¿no? Entonces te dan más libertad, háganse los desentendidos, total que cada quien se las arregle como pueda y pues no, o sea, hay criterios y criterios, ¿no? O sea, también échenle coco y pues verán que por ahí viene el asunto, ¿no? No tiene que ver con la edad, sino el sentido de orientación y logística normal que tiene que tener ya un criterio bien formado. Entonces, por eso a los que todavía están muy, muy jovencitos sí se les tiene que dar cierto, pues digamos, un tutorial o algo que sepan las bases y todo del manejo del transporte, porque yo creo que ningún adulto que ya conoce cómo es meterse en doble sentido y todo, le sea difícil manejar un transporte de este tipo, ¿no? Entonces son criterios y es lo mismo que pasa con esto de los acuerdos prenupciales, ¿no? Que unos dicen, bueno, si firmaste contrato, no importa si no te casas, porque pues ya se respetan, es como un contrato de trabajo y ya sabes a lo que le tiras. Y cuando hay dicen, sí, yo le firmo una clausulita, yo le firmo el contrato, el convenio, mientras haya una clausulita que diga que que en el momento en que yo sienta que ya me están haciendo menos o que yo estoy perdiendo mis derechos de libertad, como quien dice, de libre albedrío y ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer lo otro y que me están coartando mi libertad y dejo de ser una persona para convertirme en una cosa, pues yo soy libre de decidir. Ya sabes qué, rompo el contrato y ya se acaba la cosa, no es tan complicado como pelearte por un contrato matrimonial de hasta que la muerte los separe y por compartición de bienes o como bienes mancomunados que le llaman, ¿no? Que dicen que se están peleando del chongo a ver quién se queda con esto, con aquello, ¿no? Entonces a mí se me ocurre esa comparativa porque digo, híjole, no. Y con el vehículo, pues tú firmas un contrato, yo te uso mientras tú me des utilidad y yo me comprometo a darte cuidados de mantenimiento, a ponerte tu aceitito, tus transportes, cambiarte lo que haga falta la pieza para que funciones igual que cuando estás de nuevo y pues obviamente tú haces un contrato de te casas con un vehículo y pues dices, ya, yo me acomodo así, pues sí, ¿no? Me acomodo mejor que con otro transporte que no tengo tanta capacidad, porque hay personas que sí tienen más,
bueno, no es que sea más fácil o que sea más difícil, todo tiene su porqué, ¿verdad? El control y todo, entonces, eh, todo tiene su manejo y su porqué. Entonces, si tú no quieres acordarte de todos los porqués de un vehículo como un transporte con carrocería, con mucha comodidad, que te da mucha comodidad, que no te mojas, que todo eso, pues también tienes que tener cuidado en aprenderte todas las, cómo funciona, para que tenga esa optimización de funcionamiento, ¿no? Pero si tú en realidad quieres algo más práctico que te diga, bueno, pues sí, me capoteo ya cuando sea tiempo que yo ya vea que en temporadas así muy críticas ya sabré si lo manejo o no, o me voy y hago un hibridez, ¿no? Ya manejo otro transporte, ya digamos, no es que maneje, sino me voy a otro transporte vehicular de transporte urbano y todo. Entonces yo mientras use tal vehículo me funciona para determinadas actividades y ese es el criterio que le das. Total, todo depende de las distancias, el peso, una serie de cosas, ¿no creen? Y bueno, pues ya, les di mi punto de vista. Esta es la postdata a mi video del Día de las Teresitas. Saluditos. Y bueno, ya me voy porque sí se me hizo un poquito tarde.